sábado 28 de junio de 2025, se fue la mitad del año. Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop, aquí en Marítima 100.9. Contrarreloj tenemos que estar, por Dios que le tiro a la charla, yo larga y tendida, me olvido de la hora. Ya está la diputada María René Álvarez, mi próxima invitada, María René Álvarez, diputada nacional. Le deben de haber ardido las orejingas, ¿no? Porque tanto que le hemos traído a colación en la entrevista que acabamos de hacerle a Eder Santibáñez. Querida María René, muy buen día. Gracias, muchísimas gracias, Marisita. Agradecida siempre por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia, para todas las personas que a esta hora de la mañana están expectantes de este gran programa suyo, Marisita. No sé si usted estaba escuchando, pero le cuento que no hemos acordado harto de usted ahorita en la entrevista con Eder Santibáñez. No la escuché, ¿No? pero espero que haya sido para bien. No, para bien, con la preocupación, usted sabe, de el movimiento en defensa del Valle de Tucabaca por lo que está ocurriendo en Roboré nuevamente, sin respuesta de la gobernación, sin respuesta del municipio, sin respuesta del ABT, sin respuesta absolutamente de nadie a los problemas que plantean, ¿no? Mire usted cómo tiene una relación, y le dije a Eder que íbamos a conversar con usted luego, que íbamos a hablar precisamente de un tema que tiene relación con todo. La preocupación, María René, y directo al grano, así le hemos puesto como llamada a esta entrevista, ¿por qué el INRA insiste en un crédito a su favor por $40 millones que ya había sido rechazado por diputados? Gracias, Maggie. A ver, se recuerda que este tema ya lo tocamos justamente en un programa con usted. El año pasado se insistía de manera sistemática prácticamente, incluso el mismo director del INRA ha visitado a distintos parlamentarios con esta, según él, preocupación para que se termine de titular las tierras en el territorio nacional, para concluir con el saneamiento, siendo, querida Marisita, que en la anterior gestión, cuando aún estaba el gobierno de Evo Morales, se solicitó un crédito que, dicho sea de paso, ni siquiera pudo ser auditado. Tampoco se brindaron los informes correspondientes en qué se gastaron la plata y por qué hasta la fecha no terminan de titular y sanear, porque ya con el crédito recibido anteriormente debió haber concluido este procedimiento de saneamiento. Es más, están en desfase de casi más de 10 años que debieron haberlo concluido. Sin embargo, otra vez recurren al endeudamiento, recurren al préstamo para que, según el objetivo principal que tienen ellos, es terminar de sanear los títulos. Sin embargo, los predios, perdón. Sin embargo, Maisita, sabemos que el trasfondo del gobierno nunca se puede ver de manera positiva, porque evidentemente, según las agresiones, transgresiones, abusos que hemos tenido, sobre todo en este lado del oriente, hablo Santa Cruz, Beni, Pando, donde han recurrido a la estrategia del avasallamiento para poder hacerse de las tierras. Para nosotros es totalmente inviable que se pueda dar este crédito y que los parlamentarios no podrían darle cavidad, al menos hablo de los parlamentarios del Oriente, porque evidentemente sabemos que tal vez la problemática como tal en el tema tierra no la tengan muy clara, por ejemplo, los parlamentarios del occidente. Sin embargo, se quiere utilizar este dinero, para ser muy concretos, Maggie, para terminar de avasallar, incluso con un decreto que ha permitido o que permite el ingreso de permisos de desmonte dentro de áreas protegidas. Cuando hay permisos de desmonte dentro de áreas protegidas o forestales, quiere ver que ya hay asentamientos humanos. Entonces, mediante este mecanismo se pretende legalizar los asentamientos y posteriormente titular esto
asentamientos humanos ilegales, irregulares, que van en desmedro de nuestro patrimonio natural. Y también en consecuencia de aquello, no olvidemos, y esto es muy importante, Maggie, estamos a puerta de que se inicie los desastres provocados y planificados por el gobierno y sus acólitos hacia nuestros bosques, obviamente bien direccionados en la Chiquitania. Estamos ya en la época previa a aquello, y el año pasado el gobierno muy bien configuró mediante sus instituciones aliadas y que son parte de esta mafia criminal conformada, ABT y el INRA, direccionando la culpabilidad de los incendios provocados a los productores cruceños. Es decir, que nosotros mismos, es decir, los cruceños, somos los que quemamos nuestra propia casa. Solamente en la lógica de ellos podría caber ello. Por supuesto, en nosotros no cabe, pero el gobierno lo ha planificado. Eso es lo que tenemos que tener en mente y no pasarnos esta situación que es muy preocupante. Es decir, el gobierno hizo la planificación para poder culpabilizar a los productores y viene la segunda etapa de su ejecución para ello, que es en la época que estamos creciendo, permitiendo, legalizando los asentamientos humanos irregulares dentro de reservas forestales, dentro de áreas protegidas, dentro de áreas restringidas, para poder echar la culpa, obviamente, a los productores y de esa manera también, mediante la FES que mal la utilizan, poder, obviamente, sancionar, emitir multas seguramente y con la condición de hacer la reversión de tierras para entregarlos a los interculturales. No olvidemos que es lo que le queda al gobierno para poder terminar con su estrategia avasalladora, porque ellos están con una mirada siempre puesta en los territorios, en los municipios, que eso no se puede dejar pasar y eso es muy, muy importante sacarlo en contexto. O sea, hay algo planificado por el gobierno, quieren volver a incendiarnos, quieren volver a prendernos fuego en nuestros bosques, buscar los culpables correspondientes y mediante ese mecanismo, obviamente, hacerse de la tierra y terminar con el saneamiento con la plata que pide el INRA, ¿no? María René, usted me dice, a ver, hay un desfase de por lo menos 10 años. Ya se le dio un crédito que quiero que me recuerde de cuántos millones de dólares al INRA para que hubiera realizado ese proceso. La pregunta es, nunca se hizo ni se ha hecho una auditoría al INRA para ver qué es lo que hizo con la plata, cuál es el avance, qué es lo que está pendiente, hablando de saneamiento. No, sí, no tenemos ese informe y si usted le pregunta, entre comillas, a la actual administración que está liderizada por Eulogio Núñez, su excusa es decir, es que nosotros no tenemos ese informe. O sea, es imposible pues que una institución no pueda poder determinar en qué se gastaron ese dinero. Y en todo caso, si ellos dicen que no fue parte de su administración, ¿por qué en todo caso no ponen los procesos y obviamente denuncian a la instancia en ese momento o a los operadores del INRA en ese momento que estaban a la cabeza de Evo Morales para poder hacer una investigación? Lo que pasa es que uno no se puede gastar a libre albedrío plata que no es tuya, plata que tenés que responderla, pero además que todos los bolivianos tenemos que pagarla. Es un monto, no lo tengo a cabalidad, Maggie, pero que supera obviamente los 40 millones de dólares que según el estudio del préstamo que se hizo, evidentemente, y también lo gestionó en ese caso el BIP, tendría que haber cumplido con el saneamiento en totalidad, porque para eso fue prestado, eso fue el objetivo, para eso este organismo internacional lo prestó. Ahora, yo he tocado las puertas, entiendo yo que tienen evidentemente estas ONG, políticas y reglamentos internos que tienen que ser ultramente respetados. No he podido tener una reunión con ellos para poder manifestar la preocupación que nosotros tenemos, porque finalmente hay muchísimas observaciones en el contrato de préstamo que se le hicimos saber en su momento, tanto al INRA, hemos estado en reuniones
mire, usted no se acaban la cantidad de reuniones que hemos tenido con los distintos sectores, con las comunidades indígenas originarios, con los pequeños productores, con la CAO, con FEASA Cruz, con FEABENI, con nuestros indígenas chiquitanos. O sea, es una cantidad, incluso hicimos un foro, un foro de interés ciudadano, Maggie, con respecto únicamente a este tema, para que el INRA tenga la oportunidad de explicar en qué se iba a gastar este crédito. Y cuando él lo estaba explicando, porque lo hacen de manera generalizada, obviamente siempre a su favor, surgieron cuestionantes de parte de los distintos sectores que no pudieron ser resueltas. Entonces, por eso es que uno saca la conclusión, pero al final hay evidencias del actuar que tienen de que esta plata la necesitan, uno, para quitar propiedades, para revertir tierra y para titular dentro de áreas que no podrían ser obviamente permitidas para asentamientos humanos, como son las reservas forestales y las reservas naturales, es decir, las áreas protegidas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que preocupa en este momento? A ver, ya fue rechazado en diputados después de un debate, yo recuerdo, le hemos tenido aquí a la diputada María René Álvarez hablando precisamente de esto, todos los argumentos que se expusieron y ese crédito fue rechazado. Digo yo, qué oportuno para el gobierno meterlo en el paquete del chantaje de leyes, ¿no? Con el pretexto de que hay que tener recursos para garantizar el voto de Las los elecciones. bolivianos en el exterior, que uno dice, pero a ver, ¿qué tiene que ver el INRA y el crédito con la votación? Que eso debería de ser de otros presupuestos. La lógica, el sentido común nos dice, no tiene nada que ver. Pero el gobierno está aprovechando para meter, entre otros, este crédito del INRA, que ya había sido rechazada esta solicitud. Y usted daba unos datos, ¿no? Ya se aprobó un primer paquete de 410 millones de dólares para deuda, más deuda, presionado pese a que había sido rechazado de una manera u otra por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero con la intermediación del Tribunal Supremo Electoral el chantaje tuvo efecto y yo no entiendo la lógica, se aprueban los créditos a cambio de que se garantice la votación, las elecciones generales de agosto cuando no es una obligación, en fin, yo no lo entiendo. Pese a que ya aprobaron eso, quieren que aprueben otro paquete, si no me equivoco, 250 millones, no, 250 fueron los aprobados, no, estoy sumando 250 más 160 hacen 410, ya, yo me estaba chipando aquí, querida María René, ella me va a deschipar. Pero están queriendo Sí, meter en esta presión, o sea, en claro, este ahora chantaje. utilizan la vía, correcto. Mire, anteriormente, o sea, siempre tienen como algo en favor de ellos, porque obviamente el gobierno utiliza el mecanismo del chantaje para poder aprobar los créditos. A ver, primero fueron los desastres provocados por ellos, porque no son desastres naturales, el tema de los incendios forestales, donde pedían crédito para poder atender los incendios. Pero cabe recalcar que este crédito lo pedían después que se nos quemó todo, ¿ya? Después Ujú. de que se nos quemó todo y finalmente cuando la lluvia llegó en su momento y eso fue Amortiguó el la... aire de Sí. respiro que tuvimos nosotros para que se terminen los incendios forestales. Fue gracias a la lluvia, no gracias a la intervención del gobierno, por si acaso, ¿no? Pero a pesar que había ocurrido eso, pidieron el crédito y ahí fue donde yo me levanté y obviamente me molesté muchísimo porque no solamente es el esquema, porque esto es bien planificado, el chantajismo por parte del gobierno utiliza estos eventos para chantajear y que la gente de la oposición se los apruebe a cambio de nada, Maggie, a cambio de nada. Y voy a dar nombres y apellidos porque la verdad que a mí me parecen parlamentarios que han actuado de manera totalmente indolente con mi región, para mi región y con nuestro departamento, como son los diputados Carlos Alarcón y Enrique Urquidi, que pertenecen y son cabeza de la bancada de Comunidad Y Ciudadana. el lunes lo Cuando en su entrevisto a momento Urquidi. cuando en su momento, de manera totalmente indolente, siendo de que personalmente hablé con ellos, de que personalmente pasé a cada una de las bancadas las observaciones,
del por qué no se debería aprobar este crédito. Incluso si se llegaría a aprobar, tendríamos que tener la explicación de cómo iban a ser destinados los recursos para el tema de los incendios en la Chiquitania, si iban a haber resarcción de los daños, si iba a haber reforestación, si iban a haber la construcción de las viviendas, por ejemplo, de las comunidades que se lo había llevado todo, porque hay gente que lo perdió absolutamente todo. Entonces no hubo la voluntad, pero aún así lo aprobaron. Aún así lo aprobaron. Entonces, luego ya viene esta fase, digamos, del chantaje de las elecciones. Entonces, y ponen en agenda nuevamente este crédito que para nosotros es totalmente contraproducente. Y dirán, sí, ya nosotros en la segunda charla o en la segunda reunión de consenso, que en esto no estoy totalmente de acuerdo. Maggie, desde el día uno, las bancadas institucionalmente conformada de las tres fuerzas políticas fueron violentadas por injerencia del movimiento al socialismo, porque sabrá usted que ya empezaron a ser negociados con parlamentarios de manera personal y que, digamos, la posición institucional de cada una de las bancadas nunca fue tomada en cuenta. Entonces ahora la situación en la Asamblea está peor, está más dividida, todas las bancadas están totalmente divididas y hablo también de las bancadas de oposición, por supuesto. Entonces, a Contaminadas mí me además por el parece, proceso electoral, ¿no? por supuesto, entonces a mí no me parece responsable que los negociadores sean pues dos o tres personas, además que negocian. Es lo que uno necesita comprender, qué es lo que negocian, a cambio de qué le estás aprobando los créditos. María Y ahí es René, donde yo, sí, perdón, voy a terminar con ya, esto, ya. Maguisita, porque es muy importante. Y no es un ataque personal para que lo entiendan, es un ataque con lógica, es un ataque o no es un ataque, es una cuestionante que se necesitan respuestas, porque nosotros hemos puesto a colación, no tenemos las medidas suficientes que nos garanticen una fiscalización efectiva a cada uno de los créditos que se van aprobando o en todo caso que se van desembolsando. No tenemos respuesta en qué se gastan la plata, número uno. Número dos, ¿por qué el gobierno no hace el sacrificio? Porque no solamente con endeudamiento se podría paliar la crisis o se podría tener dólares para la compra de los bienes esenciales que necesitamos, porque no solamente es combustible. Entonces, ¿por qué el gobierno no achica su gasto público que tiene e invierte ese excedente enorme, gigante que tiene para poder invertirlo en combustibles, por ejemplo? Entonces, ¿por qué no se solicita que uno pueda fiscalizar de manera consciente? ¿Por qué no hay solicitudes? ¿Por qué no solamente se tienen que hacer tratamientos de leyes económicos? Hay temas fundamentales como por ejemplo, Maggie, voy a volver a incidir porque es algo que es una problemática que incide y nos preocupa muchísimo en la región. ¿Por qué no se trata la abrogación de la ley 741, que es la ley madre de los avasallamientos, que sigue permitiendo el desmonte legal, pero que no lo hacen para producción, lo hacen para el tráfico de tierra? Y Claro, se a ver, están María René, ingresando en lugares lo que a mí me restringidos. preocupa es que sí logran consenso para aprobar lo que exige o el chantaje del El gobierno, como gobierno, es la aprobación de correcto. estos créditos internacionales, y no logran un consenso para aprobar, por ejemplo, la abrogación de esta ley u otras medidas, ¿no? Y aquí Porque lo negocian entre 3 o 4 personas, reitero, y eso no es lo correcto. Somos 130 diputados. Tenemos diferentes demandas, son distintas las que tenemos en las distintas regiones. Yo tengo demandas distintas para mi departamento y para mi región. Seguramente el de Oruro tendrá otras demandas para su región, el de Potosí, el de Tarija y así sucesivamente. Es que no puede estar a la cabeza de dos negociadores esto. Esto es lo que yo reclamo. Y evidentemente hay una cuestión de transparencia, porque así tendría que ser de cara al pueblo. O ahora, sea, yo no estoy en contra del diálogo, por supuesto que entiendo que el mecanismo del diálogo es lo más correspondiente en democracia, pero estamos hablando de gente criminal que constantemente ha abusado el tema, sobre todo territorial, para Santa Cruz. Entonces, por eso es que hay la desconfianza. No solamente hay la desconfianza entre los negociadores, hay la desconfianza inicial es con el gobierno. ahora cortingo, María René, porque tengo ya mi próximo invitado esperando. El panorama es sombrío desde mi perspectiva, ¿no? Significa de que la mayor probabilidad es que el gobierno logre nuevamente
que la Asamblea Legislativa Plurinacional le apruebe este segundo paquete, incluyendo esos 40 millones de dólares que no deberían de ir al INRA, y que tenemos una brigada parlamentaria cruceña, bueno, ya lo sabíamos, pero para recordarnos que es un cero a la izquierda. Sí, correcto. Con todo el Además que respeto que me logre merecen los parlamentarios. eso es con seguridad. Lamentablemente el respeto habría que pedírselo o la disculpa habría que pedírsela a la institución, porque los culpables realmente, y me voy a incluir, somos los miembros que no hemos podido ni siquiera consensuar estos temas tan importantes para poner en contexto y en agenda, por lo menos que los parlamentarios cruceños, evidentemente estamos en desacuerdo que se aprueben este tipo de créditos como es el del INRA, que va a ir, por supuesto, en desmedro de nuestra propia de nuestro propio territorio, de nuestra propia condición como cruceños. Entonces, es algo, es una situación, la verdad, que muy preocupante, Maggie, y no hay que dejar, y voy a terminar con esto, Maggie, siendo reiterativa. La planificación del gobierno es volver a quemarnos los bosques este año. Y justamente la quema más crítica inicia en agosto. Las elecciones son el 17 de agosto. Exacto. ¿A quién no le interesa que se lleven a cabo las elecciones? Entonces, esas cuestionantes, pues Maggie, hay que tener la lectura correspondiente, la lectura generalizada de lo que pasa, no solamente ir como caballos cocheros a la petición que te hace el gobierno, al chantaje que te hace el gobierno y decir, bueno, pasa esto. Hay situaciones muy preocupantes, querida Maggie, incluso tengo entendido de un proyecto de ley que se ha elaborado con el gobierno y diputados de oposición para decir, bueno, tanto que reclama esta chica por los temas ambientales, nosotros vamos a presentar nuestro propio proyecto. Claro, pues, porque lo diseñan como en el contexto que ellos requieren y dejan de lado la culpabilidad, por ejemplo, a los movimientos sociales y a los interculturales. ¿Qué es esto? Entonces, las amenazas son constantes, las amenazas asedian día a día. Entonces, me parece necesario que sí o sí, si quieren hablar sobre el tratamiento de proyectos de ley económico o de cual criterio requieran, tienen que hacerlo con los 130 diputados y con los diputados que somos representantes de los distintos departamentos. No pueden negociar entre 4 personas y de ahí tirarle el voto que utilizan, el mecanismo del voto electrónico, para tapar quiénes son las personas que votan a favor, obviamente, de los créditos, ¿no? Claro, aquí está clarito, vamos a tener que estar pendiente y digo, hago una pregunta más o menos como una afirmación. ¿Será que es un error de lectura, que no hay una comprensión? Creo en lo personal que no. Sería absurdo creer que los parlamentarios a este nivel del partido no sepan de qué están hablando o qué es lo que está en juego. Y lo otro, Es ¿no? planificado. Que más allá de todas las diferencias que hay en la bancada parlamentaria cruceña, pues al menos debería haber un consenso en un punto y debiera de ser este. María René, yo le agradezco muchísimo por su tiempo y por favor, queremos estar al tanto de qué es lo que va a pasar esta semana. Estos días son decisivos. Gracias, María René. Gracias a usted, Maggie, por supuesto. Vamos a estar alerta e informando a toda la población como corresponde. Muchísimas gracias y un saludo cordial, Maguicita. Gracias por brindarme el espacio. Gracias, querida, que tenga un buen fin de semana a pesar de todo y a pesar de todos, como vengo repitiendo desde el inicio. Nos vamos a ir a un corte sin música, por favor, directo, y me voy con un mensaje. Esta vez es un mensaje de la Gobernación Departamental de Santa Cruz, que nos está preguntando si sabemos que la Gobernación está impulsando el diálogo departamental 2025-2042. En este espacio, personas de todas las provincias y sectores se reunirán para compartir ideas, identificar necesidades, proponer soluciones reales y ayudar a planificar el desarrollo de Santa Cruz. Construyendo nuestro proyecto es el lema de esta convocatoria. Nosotros vamos a compartir los enlaces para que la gente que está escuchando y que quiere participar, ahorita me ha dicho, por ejemplo, Eder Santibáñez, lo puede hacer. Es abierto, ahí se pueden adherir los que quieran. Vamos a compartir, David, por favor. Al corte directo, nos las comemos la música, la dejamos para después. Ya regresamos.
Más de 2.000 personas ya tienen acceso a agua gracias a la gestión de la Gobernación de Santa Cruz. En San Javier se entregaron 3 nuevos pozos de agua en los barrios Villa Fátima y Santa Rosa, con una producción de hasta 20.000 litros por hora. Esta obra, liderada por el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, responde al déficit hídrico provocado por la sequía y el cambio climático. La gestión planificadora sigue dando resultados. Sigamos avanzando, Santa Cruz.